En un antiguo internado situado en las afueras de una ciudad, se cuenta la historia de una niña que perdió la vida en circunstancias misteriosas. Se dice que la niña, cuyo nombre era Elena, era una estudiante tímida y solitaria que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros. Nadie prestaba atención a sus problemas, y los adultos del internado ignoraban sus súplicas de ayuda. Una noche, durante una fuerte tormenta, Elena desapareció. La búsqueda fue intensa, pero no se encontró rastro alguno de la niña. Pasaron los días y las semanas, y la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció. Los rumores comenzaron a circular entre los estudiantes, quienes afirmaban haber visto la figura de Elena vagando por los pasillos en la oscuridad de la noche. Se dice que Elena aparece en los pasillos del internado en las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan brevemente su figura etérea. Los testigos que la han visto afirman que lleva puesta la misma ropa que el día de su desaparición y que su rostro refleja una profunda tristeza. A veces, se escuchan susurros y sollozos que resuenan por los corredores, como si Elena estuviera buscando desesperadamente ayuda o justicia por lo que le sucedió. Algunos estudiantes han contado que, si te encuentras con Elena, ella te mirará con sus ojos llenos de dolor y tristeza y te pedirá que la ayudes. Sin embargo, nadie ha logrado comunicarse con ella ni entender lo que realmente necesita. La leyenda dice que el espíritu de Elena no podrá descansar en paz hasta que se descubra la verdad sobre su desaparición y se haga justicia. Con el tiempo, el internado fue abandonado, pero la leyenda de Elena continúa viva. Muchos visitantes curiosos han intentado explorar los pasillos del antiguo edificio, y algunos aseguran haber visto la figura fantasmal de la niña, perpetuando así la historia de Elena que atraviesa los pasillos. Capítulo 2. Después del abandono del internado, el edificio quedó en ruinas, pero la leyenda de Elena seguía atrayendo a investigadores de lo paranormal, curiosos y aventureros. Entre ellos, un grupo de amigos universitarios decidió visitar el lugar para documentar la leyenda de Elena en un proyecto audiovisual para su clase de periodismo. El grupo estaba compuesto por Laura, una apasionada de lo paranormal, Javier, el escéptico del grupo, Clara, la cámara y técnica de sonido, y Marcos, el guionista y narrador. Armados con linternas, cámaras y grabadoras de audio, se aventuraron en el internado en una noche de tormenta, esperando captar alguna evidencia de la existencia de Elena. Al entrar, el ambiente se sentía pesado y el silencio era casi ensordecedor. Los corredores estaban llenos de escombros y grafitis, pero el grupo avanzaba sin miedo, guiados por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Mientras exploraban, Clara comenzó a grabar sonidos extraños con su micrófono, pasos que no correspondían con los de ellos, susurros indescifrables y, en un momento, un sollozo lejano. Laura, emocionada, sugirió que se dividieran para cubrir más terreno, a pesar de las objeciones de Javier. Finalmente, se separaron en dos grupos, Laura y Marcos por un lado, Javier y Clara por el otro. Laura y Marcos se dirigieron a lo que solía ser el aula de música, donde se decía que Elena pasaba mucho tiempo sola. Al entrar, encontraron un piano viejo y polvoriento. Laura, con la esperanza de atraer a Elena, tocó suavemente una melodía triste. De repente, la temperatura de la habitación bajó y una figura difusa apareció cerca de la ventana. Era Elena, mirando con sus ojos tristes hacia Laura y Marcos. Laura sintió una mezcla de miedo y compasión, y le preguntó en voz baja: «Elena, ¿cómo podemos ayudarte?». Elena no respondió con palabras, pero su figura pareció señalar hacia la puerta antes de desvanecerse. Laura y Marcos comprendieron que debían seguir esa dirección. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Javier y Clara se encontraban en la biblioteca. Javier, aún escéptico, revisaba viejos libros en busca de algún registro sobre Elena, mientras Clara revisaba el audio que había grabado. De repente, Clara escuchó un nombre susurrado en la grabación: Elena. Sobresaltada, le mostró la grabación a Javier, quien finalmente comenzó a tomarse en serio la posibilidad de que Elena realmente estuviera allí. Ambos grupos se reencontraron en un cruce de pasillos y compartieron lo que habían descubierto. Decidieron seguir el camino que Elena había señalado a Laura y Marcos. Llegaron a un cuarto escondido detrás de una puerta secreta en la biblioteca.
Dentro, encontraron un diario antiguo, lleno de escritos de Elena. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos, miedos y, finalmente, una confesión que revelaba que Elena había sido empujada por otro estudiante, quien luego había ocultado la verdad para evitar el castigo. Con el diario en mano, el grupo sintió que habían descubierto la clave para liberar el alma de Elena. Salieron del edificio y, bajo la luz de la tormenta, leyeron en voz alta la verdad escrita en el diario, esperando que esto le permitiera a Elena encontrar la paz. De repente, un rayo iluminó el cielo y, en la puerta del internado, apareció la figura de Elena, esta vez sonriendo. Lentamente, su imagen se desvaneció en la luz, dejando una sensación de paz en el aire. El grupo sabía que habían cumplido su misión. A la mañana siguiente, cuando revisaron las grabaciones, encontraron una última imagen en la cámara de Clara, Elena, en la entrada del internado, despidiéndose. La leyenda de la niña que atravesaba los pasillos había llegado a su fin, pero la historia de Elena y la valentía de aquellos que buscaron la verdad vivieron para siempre. Capítulo 3. Meses después de la experiencia en el internado, el grupo de amigos universitarios volvió a sus vidas cotidianas, pero la historia de Elena nunca los abandonó del todo. El proyecto audiovisual que presentaron en su clase de periodismo no solo recibió la máxima calificación, sino que también captó la atención de un productor de documentales, quien les propuso hacer un documental completo sobre la historia de Elena y otros casos paranormales. Emocionados por la oportunidad, Laura, Javier, Clara y Marcos aceptaron la oferta. Comenzaron a investigar más a fondo la historia del internado y otros lugares con leyendas similares. Durante esta investigación, descubrieron que el internado tenía un pasado aún más oscuro, varios casos de desapariciones y muertes inexplicables a lo largo de los años, muchos de ellos nunca resueltos. El grupo decidió regresar al internado una vez más, esta vez mejor preparados y con un equipo más avanzado. Querían ver si podían encontrar más respuestas y, quizás, ayudar a otros espíritus como habían ayudado a Elena. La atmósfera era diferente esta vez, aunque el lugar seguía siendo inquietante, sentían que tenían una misión clara. Una noche, mientras exploraban el sótano del edificio, encontraron un cuarto oculto tras una pared falsa. Dentro, había archivos antiguos, registros de estudiantes y una serie de cartas de denuncia que nunca fueron enviadas. Parecía que el director del internado había estado encubriendo abusos y maltratos por años. Entre los documentos, encontraron una carta escrita por Elena. En ella, Elena mencionaba a varias otras niñas que habían desaparecido y cómo sospechaba que el director estaba involucrado. Esta revelación hizo que el grupo sintiera una mezcla de horror y urgencia. Decidieron que debían exponer toda la verdad en su documental. Mientras filmaban en el cuarto oculto, Clara notó una sombra moviéndose por el rabillo del ojo. Era Elena, pero esta vez no estaba sola. A su lado, se distinguían las figuras de otras niñas, todas con una expresión de esperanza en sus rostros. Laura, conmovida, les prometió en voz alta: «Vamos a asegurarnos de que se sepa la verdad. No los olvidaremos». Las figuras asintieron y comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aire de serenidad. El grupo sintió una oleada de determinación renovada. El documental, titulado Las voces del internado, se estrenó un año después y causó un gran impacto. No solo expuso las terribles injusticias cometidas en el internado, sino que también ayudó a reabrir casos antiguos que habían quedado en el olvido. Gracias a su trabajo, se inició una investigación oficial que llevó al arresto de personas implicadas y al reconocimiento de las víctimas. El internado, ahora conocido por su oscuro pasado, fue demolido y el terreno transformado en un parque conmemorativo, en honor a Elena y las otras víctimas. En el centro del parque, se erigió una placa con los nombres de las niñas y una inscripción que decía: «En memoria de las voces que nunca dejaron de ser escuchadas». El grupo de amigos siguió adelante, formando una productora dedicada a investigar y contar historias de injusticias olvidadas y fenómenos paranormales. Su vínculo, fortalecido por la experiencia compartida, se convirtió en una amistad inquebrantable. Y así,
La historia de Elena y las niñas del internado no solo encontró justicia, sino también un legado de verdad y memoria, perpetuado por aquellos que tuvieron el coraje de escuchar y actuar. Capítulo 4. Con su reputación en aumento, Laura, Javier, Clara y Marcos comenzaron a recibir múltiples solicitudes para investigar lugares con historias perturbadoras. Se convirtieron en una especie de detectives de lo paranormal y lo injusto, ayudando a resolver misterios antiguos y liberar almas atrapadas. Un día, recibieron una carta anónima que los invitaba a investigar otro lugar con una historia perturbadora. Era un antiguo hospital psiquiátrico ubicado en una remota región montañosa. La carta mencionaba casos de maltratos y desapariciones similares a los del internado, y sugería que algunas de las almas atrapadas allí podrían estar buscando justicia y paz. Laura, Javier, Clara y Marcos decidieron aceptar el desafío y prepararse para su siguiente aventura. Al llegar al hospital, encontraron un edificio en ruinas, lleno de grafitis y escombros, pero con una presencia palpable de sufrimiento y angustia. La primera noche, mientras exploraban el lugar, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos y sombras que se movían en los rincones. Decidieron dividirse nuevamente para cubrir más terreno. Laura y Marcos se dirigieron a la antigua sala de terapia de electroshock, donde encontraron registros de pacientes que describían terribles abusos. Mientras revisaban los archivos, Laura sintió una presencia fría y vio una figura fantasmal en la esquina de la habitación. Era una mujer joven, con una expresión de dolor en su rostro. Laura intentó comunicarse con ella. ¿Cómo podemos ayudarte? La figura no respondió con palabras, pero se acercó a una mesa y señaló un viejo expediente antes de desaparecer. Laura y Marcos revisaron el expediente y descubrieron que la mujer había sido internada injustamente y sometida a tratamientos inhumanos. Su nombre era Ana y había desaparecido misteriosamente años antes de que el hospital cerrara. Mientras tanto, Javier y Clara exploraban los sótanos, donde encontraron una serie de túneles subterráneos. Clara captó voces en su grabadora, una de las cuales claramente decía ayuda. Al seguir los túneles, encontraron una sala sellada con muebles destrozados y paredes cubiertas de marcas de arañazos. Javier, aunque aún escéptico, no pudo negar el escalofrío que le recorrió la espalda. Los dos grupos se reunieron nuevamente y compartieron sus hallazgos. Decidieron investigar más a fondo la historia de Ana y los otros pacientes. Pronto descubrieron que el director del hospital había estado realizando experimentos ilegales con los pacientes, muchos de los cuales habían muerto o desaparecido sin dejar rastro. Ana, al parecer, había intentado denunciar estos abusos antes de su desaparición. Con esta nueva información, el grupo se propuso liberar a las almas atrapadas del hospital. Prepararon un ritual basado en antiguas prácticas de exorcismo y liberación espiritual que habían aprendido durante sus investigaciones. En el corazón del hospital, en la sala principal, comenzaron a leer en voz alta los nombres de los pacientes y sus historias, reconociendo su sufrimiento y prometiendo buscar justicia. A medida que leían, las sombras y las figuras fantasmales comenzaron a aparecer alrededor de ellos. Al principio, eran inquietantes, pero lentamente, las expresiones de dolor en sus rostros comenzaron a cambiar. Las figuras parecían más tranquilas, como si finalmente encontraran consuelo. De repente, una figura más clara y definida apareció, era Elena. Ella miró al grupo con agradecimiento y luego, con una voz suave y serena, dijo: «Gracias». Con esa palabra, las figuras comenzaron a desvanecerse y la atmósfera del hospital cambió. El aire se sentía más ligero y el sentimiento de opresión desapareció. El grupo sabía que habían liberado a las almas atrapadas y que su misión había sido exitosa. El documental sobre el hospital psiquiátrico, titulado Sombras de la Verdad, también tuvo un gran impacto. Ayudó a exponer las atrocidades cometidas y a iniciar una investigación oficial que llevó a la identificación y conmemoración de las víctimas. El hospital fue demolido y, en su lugar, se construyó un centro de memoria y rehabilitación dedicado a aquellos que sufrieron y a la importancia de la empatía y la justicia. El grupo de amigos siguió adelante con su misión de desenterrar la verdad y liberar a las almas perdidas, convirtiéndose en una fuerza respetada y temida por aquellos que ocultaban oscuros secretos.
Sus aventuras continuaron, siempre recordando que detrás de cada historia de terror hay una verdad que necesita ser escuchada y una justicia que debe ser buscada. Si te ha gustado la historia de Aulak, suscríbete si aún no lo has hecho para más contenido como este. Gracias por tu tiempo. Bendiciones. Nos vemos.